Son muy malas las señales que hubo esta semana, más allá del tema tarifazo, desde el punto de vista económico, ¿no? La inflación interanual, junio de este año, junio del año pasado, Ciudad de Buenos Aires, 47%. La inflación que se llama núcleo, es decir, sacándole el efecto tarifazo o el efecto precios estacionales, subiendo respecto a mayo y abril, no bajando. Sí. Sí. De alguna forma yo creo que este tema que estás planteando ahora está totalmente vinculado con el tema de las tarifas. Porque... Ah, sí, el tema de la inflación. ¿Vos decís que el tarifazo hace peligrar la baja de la inflación? Exactamente. Digamos, de alguna manera lo que parece estar viéndose es que los tarifazos de abril tuvieron no solamente algunas consecuencias en el plano político, donde evidentemente apareció ahí las primeras señales de, bueno, hubo una bomba acá que la resolución salió mal. Y lo cierto es que también lo que empiezan a mostrar los números de inflación es que las consecuencias inflacionarias del tarifazo pueden haber sido mayores a lo que creíamos. Mi impresión es que los nuevos números que no están saliendo bien, el número de arriba de 3% de junio fue muy malo, ya tienen poco que ver con lo que fue la devaluación de diciembre, eso yo creo que es algo que ya pasó, y tienen mucho más que ver con este ajuste de tarifas cuya consecuencia final en las mediciones de inflación fueron mucho más Hubo una fuertes. especie de segunda ronda de remarcaciones a causa de los tarifazos de marzo, de abril, después de junio. No solo remarcaciones, también esa inflación oculta que tuvo, por ejemplo, lo que mencionabas del consumo de gas. Esta suba de las boletas, que fueron en algunos casos entre 10 y 15 veces, que fue mucho más que lo que subieron las tarifas, es una especie de inflación oculta que apareció, que pegó muy fuerte en el invierno y que creo que está generando la segunda ola expansiva que estamos viendo. Está empezando el segundo semestre y el gobierno tiene una recesión notable, digamos, ¿no? Pues lo marcan todos los indicadores. Por otro lado, un pico inflacionario y un conflicto político con el tema tarifazo. Mira, yo soy mucho más optimista en términos de crecimiento que en términos de inflación. ¿Ah, sí? Yo creo que el crecimiento va a volver, digamos, en ese sentido, creo que el segundo semestre va a mostrar algunas buenas noticias. En términos de inflación, respecto a lo que era hace unos meses atrás, soy bastante más pesimista. Creo que ahí hay alguna batalla que este año se va a perder y que ya pensando hacia 2017, posiblemente los objetivos del año que viene empiecen a moverse más a, bueno, necesitamos crecer el año que viene y en ese marco se empieza a sacrificar un poco el objetivo de inflación. A ver, Slotnick, aportame un dato respecto a qué ha pasado con el tema inflacionario. Está también el senador Walter Lanaro y Giacobbe. ¿Cómo se condice esto que está bien Macri en las encuestas, pero ayer, ahora vamos a ver las imágenes, salieron todos a timbrear? ¿Timbrear qué significa? Salieron a caminar el Gran Buenos Aires para ver cómo había impactado el cacerolazo desde el punto de vista político. Estuvieron también aquí en la Matanza, María Eugenia Vidal, estuvo, los principales dirigentes políticos de Cambiemos, ¿no? Fueron todos juntos a tocar el timbre en las casas, como hacían en la época de la elección, para ver cuál era el clima social de la gente frente al tarifazo. Ahora, vos fíjate, el dato clave es este que recién comentábamos, lo que se llama la inflación núcleo, inflación subyacente, que tiene que ver con aquellos precios que no están regulados por el gobierno, como por ejemplo alimentos, que dicho por el propio gobierno a través de Jorge Todesca, el número 1 del INDEC, es lo que más preocupa y ya empiezan a pasar la responsabilidad a las empresas, al sector privado, que siguen aumentando, digo, con el justificativo que le encuentren, si es por el tarifazo, la segunda ronda de suba de precios, pero claramente es lo que más se está preocupando, esa inflación núcleo que está arriba del 3%. Fíjate, tomamos datos de precios de productos de la canasta básica de junio del año pasado. Es impresionante el gráfico ese que vos mostrás, donde la inflación núcleo, que es esta que decíamos, que no tiene que ver con el tarifazo, o los precios estacionales, va para arriba. Claro, los últimos 3 meses, en vez de bajar, va para arriba. Vos fíjate, hasta hace algunas semanas, 2 o 3 meses, teníamos a Alfonso Pratgay diciendo la inflación núcleo va hacia la baja. Era esta inflación, ¿no? Que en enero, en diciembre estaba 4,5%, en enero 4,1%, 3% en febrero, marzo 3,5%, abril baja 2,8% y todos decían, bueno, el Banco Central empieza a bajar la tasa de interés, que empieza a bajar porque la inflación está desacelerando, pero mayo 3,3%, y junio 3,6%, claro. Esto según los datos de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, eso lo que te está marcando es que el gobierno la tiene muy complicada y no puede cumplir con esa promesa que tenía, que era nuestro objetivo central, ¿cuál es? Bajar la inflación, porque una vez que baje la inflación, lo que escuchamos todos, comenzará a revivir la economía, a crecer la actividad económica. Esto es lo que frenó, Claudio Sucho, la baja de tasa de interés por parte del Banco Central, 2 semanas
consecutivas sin baja. Sí, sin duda, que fue el motivo y habrán tenido este dato Sí. antes que nosotros. Pero hay un factor más que quería poner a lo que estaban diciendo. Ahora se puso de moda en casi todos lados ver el small data, ¿viste? Estaba Big Data, y ahora es ver los pequeños detalles. Y voy a un caso personal, pero perdón que sea autorreferencial, pero supuestamente a mí de gas me llegaba a 300 pesos y ahora me llega a 3.000 pesos. Independientemente de que yo creo que ese es el valor, es lo que gasto con mi familia en ir a comer 2 veces por semana a algún lugar. El problema no va a ser el gas, el problema lo va a tener el restaurante que me llevaba a mí a comer, porque yo voy a dejar de hacer eso para poder pagar esto. Entonces, esto tarde o temprano se va a trasladar, independientemente, insisto, perdón que me ponga autorreferencial, pero creo que es el caso de empezar a ver los pequeños datos, que es decir, esto tarde o temprano se traslada a consumo, como se traslada a consumo, puede controlar la inflación, pero el punto es, si exageramos en esa dosis, que la recesión sea más grande. Bueno, como decía Luciano, no sé quién va a ganar, inflación, crecimiento van a ser como rivales. Ahora vos fíjate ese cómo proceso. hasta hace poco decían, la depresión económica, la recesión va a ser justamente quien obligue a moderar la suba de precios. Y eso no se está notando. Lo que se está notando es que, al contrario, la inflación núcleo, ya los precios de los alimentos, por ejemplo, cada vez se aceleran. Está bien. De todas maneras, en el ejemplo que daba Claudio Suchovicki, hay que decir que si pagaba en el bimestre del año pasado, abril-mayo, de gas 300 pesos y ahora le llegó 3.000 pesos, lo que ha puesto como solución el gobierno esta semana de 400% de la tarifa es que en vez de 300 pesos va a pagar 1.500 pesos. Va a tener Pero a la larga sé que 1.500 pesos pero a para la ir a larga sé que- seguir yendo a comer pero- afuera. Lo que digamos. hay A que- la larga sé que el costo es 3.000 y Claro. sé que el costo es 3.000, porque lo comparo con otro, porque la cosa que no es que subió el gas, todo subió 40-50% en el último tiempo. Claro, y las demás tarifas también, ¿eh? Hablamos del gas, pero está la electricidad, AISA, Todo, los peajes, el agua. los No, el combustibles. transporte. Hay que mirar el ingreso disponible de las familias, me parece, ¿no? Si no, vamos a esperar milagros en términos de consumo. Bueno. En cambio de precios relativos. Digo, Bueno, esto es un poco lo que dice Montoya. Si uno mira junio de este año, junio del año pasado, en la ciudad de Buenos Aires, 47% de inflación. ¿Cómo cerraron las negociaciones salariales? ¿En 32%, 33%? Hay una caída del poder adquisitivo salarial de 14 puntos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero eso es lo que está también detrás de la Eso- recesión que estamos viviendo. Claro. Es detrás de la No, recesión. claro, digamos, la recesión del primer semestre, que cuando uno lo compara, digamos, no alcanza a ser una crisis, se usa mucho la palabra crisis, lo que estamos viviendo es una recesión parecida a la 2014, incluso menor a la que fue 2009, pero cuyo principal factor detrás tiene que ver con la aceleración inflacionaria y con la caída de la capacidad de compra de Bueno, los ingresos. mirá, si uno ve con lo que pasaba en el 2014, este nivel de inflación de casi 30% en 6 meses, lo habías alcanzado recién en agosto o en Sí, sí. septiembre. Claro. Acá te adelantaste 2 o 3 meses, es decir, esta inflación es mucho más fuerte que la que hubo en el, Claro, en el 2014, que llegó casi a 40%. No, 38%. un poco más, pero la composición fue muy diferente. En la de 2014 la inflación estuvo mucho más vinculada a la devaluación y mucho menos al ajuste de tarifas. En esta oportunidad la sociedad de la devaluación fue relativamente baja, el impacto por la suba de tarifas fue Acá muy vos, fuerte. ¿cuánto le pones? ¿10 puntos, 12 puntos adicionales por el Sí, tarifazo? por lo menos. Sí. A la inflación de Sí. 40% que con suerte va a cerrar